Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaKodash, todos los honores a nuestros apóstoles en la Gran Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, estuve meditando sobre el tema, sobre un tema que salió este último sábado, este último campo que acabamos de guardar, un tema que fue muy mencionado por estos agentes que vinieron al campo, y una cosa que uno de estos diablos mencionó, y que nos dijo, eso siendo que nosotros somos orgullosos en sus ojos porque nos gloriamos, en esta verdad nos gloriamos, y por el Espíritu. Le respondí con esto, que no, pues no nos gloriamos en nosotros mismos, sino en el Señor, sino en la verdad, sino en justicia, sino en el Espíritu. Y esto es bíblico. Y también una cosa que igualmente debería de ser considerada en balance, porque es una línea que fácilmente un individuo puede cruzar y entrar en territorio peligroso, como lo que vemos con ciertos líderes de otros grupos en Israel, como por ejemplo en UPK, el supuesto general. Este individuo es uno cual es extremadamente orgulloso, autoglorioso, y exaltado, como si él fuera un Dios, no por el Señor, sino por él mismo y por su congregación. Es exaltado, diciendo que si tu grupo no es bajo la autoridad de General Yahana, que no estás en la verdad, que él es el único hombre bajo Yahushua, que fue ordenado por el Señor, y todo es diciendo todo esto sin salir a las calles. Eso es autoglorificación y orgullo. Y podemos continuar con más ejemplos, pero esos son ejemplos de individuos que es obvio el orgullo. Ahora, al otro lado de este ejemplo tenemos ejemplos justos, como por ejemplo en las Escrituras, ejemplos cuales les voy a leer en un momento, en donde pues ¿sabes qué? Hay que brincar directamente a la lección, para no hablar mucho sin comenzar el video y leyendo escritura, que es lo que importa. Salmos 29:1, Salmo de David, dice: dad a Yahweh, oh valientes, dad a Yahweh, la gloria y el poder. Y por esta razón, antes de comenzar todo video, antes de comenzar cada campo, después de concluir cada campo, en muchos casos después de concluir nuestros videos, damos toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Yahweh es el Padre, su nombre es Yahweh, Ba'ashem significa en el nombre, y Yahushua es el nombre del Hijo, nuestro Señor, cual el mundo llama Jesús, el Salvador. Dice: dad a Yahweh, o valientes, dad a Yahweh, Ba'ashem la gloria y el poder. Dad a Yahweh, Ba'ashem la gloria debida a su nombre. La gloria debida a su nombre. Antes de hablar, antes de comenzar, siempre le damos al Señor su gloria. Y cuando es necesario, en orden para enseñar, o en orden para mostrar unos puntos, cuando es necesario mencionarnos a nosotros, y cómo el Señor, empezando con nuestros apóstoles en la Gran Peregrino y los ancianos que vinieron antes de ellos, cómo nos usa y cómo nos ha estado usando y cómo nos va a usar para levantar a la elección. En eso es en
donde nos gloriamos, no en nosotros mismos, no en nuestras obras, ¿ok? Sino en nuestra fe y en cómo el Señor ha logrado gran cosas por medio de nosotros siendo sus instrumentos, ¿ok? Y hasta en eso el Señor es glorificado, ¿ok? Dice, adorad al Señor Yahweh Mashiach en la hermosura de la santidad, ¿ok? Por esa escritura. Y otro punto, algo que a un individuo impío, inicuo, incorrecto, insincero, y en el caso de Esaú, totalmente fuera del santuario, ¿ok? Totalmente profano, ¿ok? Claramente los hombres del Señor se van a aparecer como llenos de orgullo. ¿Por qué? Porque igualmente como nuestro Señor Yahushua, igualmente como los profetas que vinieron antes de nosotros, ¿ok? Hablamos con autoridad, ¿ok? Autoridad dado a nosotros por medio del Espíritu, por medio del Señor, ¿ok? Igualmente como, ciertos, comentaron de Yahushua como él hablaba con autoridad, ¿ok? Siendo estando en el Espíritu y siendo un hombre, man. Como está escrito, man, somos comandados a exaltar nuestras voces como una trompeta, no tener miedo, viniendo también en balance, insinceridad, en sinceridad, pero igualmente con valentía, y como leemos en Sabiduría de Salomón 5:1, cómo somos percibidos, cómo somos vistos en las calles, es cumplimiento de profecía, man. Como dice, los justos estarán con gran valentía en las caras, en la presencia de los cuales los oprimieron. Y para edomitas, diablos, viéndonos en las calles, viendo que no agachamos las cabezas en sus presencias, sino que con el Espíritu del Señor, corregimos toda doctrina falsa, proclamamos la verdad, es algo que en sus ojos les traen gran temor de la verdad, porque a nosotros, hablando, personalmente, a mí, yo no siento ningún tipo de ¿cuál es la palabra? De felicidad en viendo a estos diablos temblar cuando están en el campo tratando de contradecir la palabra y mirando que están siendo confusos por la verdad. No, porque yo no soy nada, yo soy solo un instrumento. Pero en lo que me trae felicidad es en ver la obra del Señor hecho, por medio de sus instrumentos en las calles. Y como no hay ninguno cual pueda contradecirlo, man. Esa es la diferencia. Según Corintios 10 y 12. Y otra cosa bien breve. Y nos gloriamos en que el Señor ha revelado estas cosas, a nosotros, a los débiles del mundo, como el Señor ha escrito, y lo vamos a ver un momento, porque no nos atrevamos a hacernos del número, otra cosa ahí, man, otro ejemplo. No estamos diciendo que garantizadamente, 100% somos parte de la elección, somos parte del 144,000, sino que cada vez que el tema es tocado, mencionamos cómo tenemos fe y esperanza, que somos parte del número, esperamos pacientemente y aguantamos, y nos mantenemos en el espíritu y en la fe, en estudio y en leyendo y en sinceridad y en temor del Señor, para ojalá ser salvos y ser parte del número, ¿no? Pero lo que estos diablos, la confianza que ven en nosotros, es lo que tratan de discernir como orgullo, en orden para
en sus ojos tener una cosa para usar contra nosotros en las calles, pero fallan. ¿Ok? Como se fue visto en el video, man, en el campo de, el último campo que guardamos. ¿Ok? Porque no nos atrevamos a hacernos del número, ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Como mencioné al principio, ¿no? Ciertos individuos en Israel, ¿no? que se alaban a sí mismos, ¿no? En sus videos, en sus raps que publican, en sus acciones, en sus palabras, y hemos tocado varias veces en videos, tocando estos temas, man. Okay. Dice, no comparamos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose entre sí, no son sabios. Okay, dice, pero no nos jactaremos de cosas sin nuestra medida, okay, sino conforme a la medida de la regla del Señor nos ha distribuido, medida que llegue hasta vosotros. Y al menos cada individuo tiene su espíritu, cada individuo tiene su personalidad, cada individuo tiene su porción del Señor. Y dependiendo dependiendo de cada uno de estas cosas, el estilo del individuo, cuando sale a las calles enseñando esta palabra, es según, ese individuo, según lo que el Señor, cómo está el Señor moviendo a ese individuo. ¿Ok? Un momento. ¿Ok? Continuando dice, no estamos... Ya, ok. Y otra cosa que estos diablos odian vernos hacer es con gran confianza declarar la identidad verdadera de los israelitas, man. Con la tabla que es profético, con las escrituras, con los preceptos, con historia, con todo. Esto igualmente es algo que estos diablos odian vernos hablar con gran confianza, con gran fe, con el Espíritu y con la Biblia. Ok, que somos los israelitas, man. Lo odian, pero en simplemente declarar nuestra identidad y reclamando nuestra herencia. Esto no es orgullo, man. Esto no es pasándonos de nuestra porción que el Señor nos ha dado. Esta es herencia que el Señor nos ha dado. Okay, y las profecías y la evidencia y el Espíritu y las profecías comprueban estas cosas. Y de nuevo, por esta razón, damos toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh Shemel Shai por revelarnos estas cosas, como está escrito, a los jóvenes, en la gran mayoría de casos, ¿verdad? Eso es otra cosa, en que se estaba enojando este diablo, en que estas cosas se les fueron revelados a los verdaderos israelitas y unos cuales son hombres jóvenes, porque este hombre tenía como unos a lo mínimo como 50, 55 años, okay, casi 60, quién sabe, okay. Un supuesto un pastor ordenado, una broma, fraude, edomita. Ok, dice, porque no nos estiramos más allá de nuestra medida, como si no fuéramos alcanzados hasta vosotros, porque también hemos llegado hasta vosotros en la predicación del evangelio del ungido, por el Espíritu, como mencioné, igualmente como nosotros fuimos levantados por los que vinieron antes de nosotros, ciertos de ustedes fueron levantados por medio de ciertos de nosotros. Y en esto, no hay nada mal con anunciar, porque sabemos que en muchos casos, ciertos de ustedes, que miran los videos, que se han levantado, que están saliendo a las calles o
o bien pronto van a ser motivados para salir a las calles igualmente en estos últimos días por medio de sus enseñanzas, por medio de sus palabras, van a ser usados como instrumento para levantar a más de la elección en estos últimos de los últimos días, como está escrito. Muchos se van a levantar en la 11ª hora. Muchos serán disponibles cuando recibiramos el poder. Simplemente somos instrumentos del Señor, cual el Señor está usando. Y nos gloriamos en eso, man. Y no hay nada mal con eso. En balance, en humildad, en sinceridad y en el temor del Señor, poniendo al Señor sobre todo. Estamos a... 15. No jactándonos de cosas sin nuestra medida, es decir, del trabajo de otros hombres, y como acabé de mencionarme, hombres que vinieron antes de nosotros. No nos gloriamos en sus obras, no nos gloriamos como si nosotros somos los primeros que hemos descubierto la verdad. Nada, man. Igualmente, de nuevo, después de dar la gloria al Señor, en el comenzar de cada video y de cada campo, y en el concluir también, después de dar la gloria a Yahweh Hashem Moshe, damos doble honores a nuestros apóstoles y ancianos. De la gran Pedro Molino y los que vinieron antes de ellos, que estuvieron en el Espíritu. Sino teniendo la esperanza, cuando vuestra fe abunde, de que seremos ensanchados por vosotros conforme a nuestra regla abundantemente. Dice, a predicar el Evangelio en las regiones más lejanas de vosotros. Y no jactaros en el orden de otros de las cosas preparadas a nuestra mano. Y es una cosa bien, bien linda, bien espiritual, bien, bien profética, ver a hermanos predicando en diferentes áreas. Por ejemplo, en este caso, en el español, en las Américas, man. Honra a ustedes, hermanos, man, que el Señor ha levantado por medio de la palabra, por medio del Espíritu, por medio de profecía, en estos últimos días, para salir a las calles, en las regiones en donde estén, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, y pues, para hermanos que han estado haciendo esto en el inglés, igualmente se sienten igual viendo a individuos que se han levantado y empezaron a predicar en partes de África, en Australia, en Europa, Al fin del día, el Señor es el cual merece toda la gloria, honra y alabanza. Por lograr una gran obra en nosotros, y de nuevo, con balance, porque como sabemos, el Señor puede levantar piedras para reemplazarnos, para predicar. Muchos son llamados, pocos escogidos, aguantar hasta el fin en temor y temblor, en sinceridad, en fe. Dice, ¿dónde estamos? Dice, a predicar el Evangelio en las regiones más lejanas a vosotros y no jactaros en el orden de otros de las cosas preparadas de nuestra mano. Mas el Señor se gloriese en el Señor. Más el que se gloríe, gloriese en el Señor. Y esto es lo que, y esto es lo que se ve en cada uno de nosotros, cuando estamos en las calles. Lo que algunos, perciben como orgullo, igualmente porque son acostumbrados a ver la palabra, torcida por, individuos en las iglesias, en religiones, todos femeninos, todos perdidos, todos dormidos, viniendo con, ese espíritu de amar a todos y de Jesucito y ya entendemos, las mentiras de este mundo, la decepción de este mundo, el engaño de este mundo y ¿cuál es la palabra? Y la ceguedad de 2/3 de nuestra gente, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino el que alaba al Señor. Y por esta razón, por continuamente alabar al Señor, Él
en este momento nos está aprobando, man. Okay, por medio de darnos, victoria en Él y en la presencia de nuestros enemigos, man. Incluso y especialmente, empezando con esa agua, ¿no? Okay, y 2/3 de nuestra gente también. Okay. Y por esa razón, igualmente, le damos al Señor su gloria. Okay. 1 Corintios 1. Okay, vamos a empezar en la 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Okay? Hablando de cada uno de nosotros, lo que el Señor ha llamado del mundo, man. ¿Okay? Lo que es visto y considerado ser insensato. Muchos han hablado mierda porque nuestro español no es, elocuente. Muchos han hablado mierda porque, hablamos como lo que algunos consideran ser groserías. Muchos han hablado mierda porque, hablamos y nos aparecemos como hombres comunes en el mundo, man. Insensatos en los ojos y oídos de muchos. ¿Okay? Pero lo que es llamado por el Señor, cual es visto y considerado ser insensato, es más sabio que los hombres, más sabio más sabio que los que están en este mundo, man, por el Espíritu. Y es una otra cosa que mantuvo a este agente diablo, rojísimo en verdad, rojísimo con envidia, man. Envidia del Espíritu, envidia de los verdaderos israelitas, no de yo, ¿okay? No de Shabuai, ¿okay? Sino de el Espíritu del Señor dentro de nosotros, de los verdaderos israelitas, de los verdaderos profetas, ¿okay? Y la debilidad de los verdaderos profetas de el verdadero Dios, ¿okay? Del verdadero Israel. Okay, porque todo lo que él ha aprendido es fraude. Okay, su entendimiento de lo que él ha pensado ser el verdadero Dios ha sido un fraude. Jesucito gringo, y las mentiras según su espíritu y su entendimiento, lo que ha aprendido en la escuela, en el seminario, todo ha sido mentira, todo ha sido fraude. Todo ha sido fabricación. Todo ha sido artificial. Hasta su mismo título. Toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Shem Yahushua. ¿Okay? ¿Dónde estamos? Dice, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Ciertos de nosotros somos enfermos. Ciertos de nosotros somos débiles en ciertas cosas. Ciertos de nosotros no nos aparecemos como mucho en este mundo, ciertos de nosotros, teniendo, como está escrito, según lo que dijo Pablo, tornillos en nuestros lados, man, picos en nuestros lados, problemas de salud, en muchos casos con problemas mentales, man, hermanos entienden, problemas financieros, problemas, con cosas según la ley, de persecuciones, familia, nuestras mujeres, nuestra ropa no es nada especial, XX, UTU, que nada de eso importa, llegamos a campo con coches regulares, pero la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres, man, los que en este mundo son considerados fuertes con sus títulos y con años de estudiando en el seminario y de edad avanzada y con graduados y con grados y degrees y toda esta basura. Dice, porque veis, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, mas lo necio del mundo escogió el Señor, Yahweh Shem Yahushua,
para avergonzar a los sabios. Esto es exactamente lo que ocurrió durante este campo, por el Espíritu. Lo necio de este mundo, avergonzó a los sabios, man. Ellos fueron los orgullosos, especialmente ese diablo rojo gordo, y especialmente, una cosa que se me olvidó mencionar, lo débil de este mundo, lo frágil de este mundo y lo necio de este mundo, confundiendo a estos sabios. Igualmente podemos ver plenamente que aplica en el caso de las razas más bajas en este mundo, levantándose en los ojos y en la vista y en la presencia de estos diablos y de estas otras naciones, man. Los que el mundo vio como nada, como mojados, como ilegales, como flojos, como broma, como proverbio, como menos, como esclavos, como servientes, como limpiadores, como burros, como escuria, como escupe, como mierda. Estos son los cuales por el Espíritu el Señor ha levantado con su mano derecha para glorificarlo a Él, y para que la gloria del Señor sea reflejados en ellos por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, por medio de las profecías, por medio de la verdad, de la palabra del Señor, para confundir a estos verdaderos nadas, a Esaú, a Amalek y a las otras naciones. Y para estos supuestos sabios de este mundo estudiados, odian ver esto, odian verlo. Todos los cuales han odiado sus enteras vidas, cuales han tratado como si fueran nada, con rencor, con odio, el odio de Esaú contra su hermano Jacob, viéndolos en estos últimos días ascendiendo hacia la verdad del Señor por el Espíritu y mirando hacia abajo, hacia ellos, como los llena de envidia, odio y un sentimiento de ser verdaderamente ellos los nada. Toda gloria y alabanza a Yahweh. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ya un tiempo no éramos nada, no éramos nación, éramos perdidos. Pero ahora, encontrados, realizados a nuestra herencia, para deshacer lo que es, por el Espíritu de Yahweh Shai. Su palabra es proclamada por sus profetas, tal palabra cual es fuego, causando la aceleración de la caída del imperio de este diablo Esaú. Palabra cual por medio o por nuestras bocas es fuego, por el Espíritu del Señor, consumiendo a estos diablos. Dice, para que ninguna carne se jacte en su presencia, pero de él sois vosotros en Yahushua HaMashiach, quien por Yahweh nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. Dice, para que como está escrito, el que se glorie, gloriese en el Señor. Toda gloria a Yahweh, por darnos esta verdad. Por poner en nosotros su espíritu para salir a las calles. Para que la elección vea, oiga, entiendan, se arrepienten y regresen al Señor y lo glorifiquen a Él, no a nosotros. Según Tesalonicenses 1 y empezar en 4.
3 y 2. Dice, hermanos, siempre debemos dar gracias al Señor por vosotros, como es debido, porque vuestra fe crece en gran manera y abunda la caridad de cada uno de vosotros los unos con los otros. Esta es otra cosa en cual nos gloriamos de nuevo, no por nuestras obras, sino por la obra que el Señor ha logrado por medio de nosotros. Viendo el progreso y la aumentación de los que vinieron después de nosotros, man, y cómo viendo este proceso repitiéndose por medio de ustedes. ¿Ok? Es una cosa, man, es una cosa bonita, man. Una cosa que, es, que en meditarlo, man, causa lágrimas, man. ¿Ok? Dice, ¿dónde estamos? 4, para que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, porque como leemos, man, la tribulación y la persecución es evidencia que el Señor está con nosotros, man. ¿Ok? Y en viendo ustedes pasando por estas mismas cosas, mostrando que el Señor igualmente está con ustedes, como con nosotros y como con los que vinieron antes de nosotros. ¿Ok? Es una cosa gloriosa, man. En el nombre de Yahweh Shemel Shah. Ahora, para concluir, según Corintios 11, pueden leer más arriba en el capítulo. Pablo está básicamente detallando todo lo que pasó en la verdad, por el Espíritu, man. Razón igualmente porque se glorió, como vamos a leer, man. Okay. Sufriendo, a ser encarcelado, sufriendo contradictores y burladores, 2/3, sufriendo por su misma gente, man. Okay. Latigazos, en prisión. Dice, sufriendo ser, apedreonado, pegado, sufriendo, lo que se dice ser shipwreck, o tener su nave, destruida y, alcanzando a un lugar, sin dónde dormir y teniendo su viaje, disruptido. Okay. Siendo robado por su misma gente, persecución por las otras naciones, peligro en el mar, peligro en las selvas, sufriendo hermanos falsos, okay, debilidad en la carne, hambre, en el frío, en desnudez, en ayunas. Okay. Entonces, con eso vamos a comenzar aquí en versículo 30. Y con esto lo vamos a concluir. Si tengo necesidad de gloria, me gloriaré en lo que concierne a mis debilidades. ¿Ok? Yeah, man. Porque es una cosa gloriosa, un hermano sufriendo tales cosas en la carne, en la mente, en la vida, con familia, con, compañeros, con la mujer, y todavía saliendo a las calles, todavía glorificando al Señor, todavía subiendo videos, todavía leyendo, todavía estudiando, todavía
siendo un buen hermano, todavía siendo cariñoso, todavía, juntándose con hermanos, todavía ayudando, todavía haciendo todas estas cosas cuales son requeridas de nosotros por el Señor. En esto igualmente, es algo que en que Pablo se glorió, y que igualmente de vez en cuando, en balance, nosotros los gloriamos, especialmente en las calles, para mostrar ejemplo hacia hermanos mirando estos videos, que es posible todavía agradecer al Señor aunque estemos pasando por todo tipo de cosas, ¿verdad? Ciertos hermanos literalmente están sufriendo debilidades horribles, man. Ciertos hermanos han sufrido persecuciones horribles, man. Ciertos hermanos han perdido negocios, casas, enteras familias, niños, niñas, esposas, ahorros, encarcelaciones, todo, man, todo. Pero todavía continuando a servir al Señor, es una cosa en ver estas cosas, y de vez en cuando, según la porción del Señor en cada uno de nosotros, sufriendo tales cosas, razón más que nunca dar gloria a Yahweh Bashim Yahushua. ¿Okay? Y en ciertas ocasiones publicar estas cosas, para que igualmente las ovejas sean apacentadas, man, teniendo los ejemplos en nosotros, para seguir a Yahushua como nosotros seguimos a Yahushua. Como Pablo dijo, síguenos a nosotros como yo sigo a Yahushua, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahushua. Shalom.